Dios le bendiga, hermano. Amén. ¿Quieren estar contentos de estar en la casa del Señor? Amén. Dios les guarde a todos, Dios les bendiga. Se ven muy bonitos todos. Gracias. Está la iglesia full. De verdad que Dios los bendiga. Gracias. Necesito un muñequito de torta. Pueden contactar. Vale, ¿quiénes vienen dispuestos a escuchar la palabra del Señor? Amén. El Señor creo que tiene grandes cosas para nosotros hoy, para aprender. Empiezo conmigo. Dios ha tratado conmigo esta semana y le doy la gloria a Dios por eso. Y yo creo que Dios puede tratar también con usted en la mañana de hoy. Entonces, le invito a cerrar sus ojos. Vamos a orar por un momento. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que sea el que esté en medio de nosotros. Amén. Padre eterno, Padre celestial, amado Dios, damos toda gloria a ti, Señor, y nos sentimos contentos y gozosos, Padre, porque en tus alabanzas, en tu palabra, Señor, podemos ver tu gloria, Señor, podemos ver ese rayo de sol, ese día tan maravilloso, y podemos ver tu gloria y tu grandeza, Señor, en el día de hoy. Te damos gracias por cada hermano que ha venido a este lugar. Te damos gracias, Señor, porque tú eres el protagonista, Señor, en esta mañana, Padre. Y queremos, Señor, y te pedimos, Padre de la gloria, que nos ayudes, Señor, a comprender, a entender tu palabra, Señor. Que la podamos asimilar, que la podamos digerir, Señor, para que llegue, Señor, hasta nuestros tuétanos, hasta nuestro corazón, Señor. Y la podamos, Señor, atesorar, mi Dios. Te lo pedimos, Padre de la gloria. Que sea lo más preciado que tenemos, que podamos, Señor, llevar tu palabra de generación en generación, Señor, para que conozcan tu gloria, tu nombre y tu poder y tu majestad, Señor. Te pedimos que tú tomes el control en la mañana de hoy, que seas tú, Señor, que sea tu Espíritu Santo que se pase en este lugar, mi Dios. Haz como tú quieras, haz tu voluntad, Señor, en el nombre de Jesús. Y todos dicen, amén, gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Vamos entonces a comprender un poco lo que es la palabra del Señor. Le invito entonces a que si tiene por ahí su espada la saque, porque la vamos a utilizar. Si tiene esos objetos que sirven para marcar los libros, para que pueda encontrar la página, la pueda sacar, porque vamos a tener un versículo que vamos a ir leyendo concurrentemente. Y bueno, tenga su espada ahí afilada y sus apuntes si es necesario. En la mañana de hoy quisiera que nos pusiéramos un poco la bata de científicos. Hoy vamos a meternos en esa área que muchas veces, o para muchas personas, va en contra de lo que es la fe, va en contra de lo que Dios nos dice a través de su palabra. ¿Por qué? Porque, como decía la canción, es sobrenatural. Por lo tanto, aquello que es sobrenatural va de manera opuesta a lo que es la ciencia, ¿no? Pero en esta mañana vamos a ver algo que la ciencia nos da la razón a la Biblia. Entonces, para empezar y para que puedan entender un poco de qué vamos a hablar, vamos a prestar atención a un vídeo que les traje que nos va a dar a entender el poder y la majestuosidad de Dios. Nos va a dar a entender lo grandioso que es nuestro Padre, y que no solo lo podemos ver en cosas a simple vista, sino que muchas veces está en aquello oculto, está en aquello que muchas veces no percibimos. Entonces vamos a darle comienzo al vídeo. Déjenlo pausa un momento. Bueno, esto que van a ver es en el campo de la ciencia, específicamente en la embriología. Esto que van a ver es algo que se ha descubierto a nivel científico, a nivel molecular, que así como hay grandes avances hoy en día a nivel de la ciencia, tenemos un telescopio por allá que se llama James Webb, que está fuera en el espacio y que puede percibir imágenes de muy buena calidad sobre lo que es el universo. Así también Dios nos ha permitido que podamos también ver desde lo más mínimo, desde aquello más pequeño, y podemos ver la gloria de Dios.
Lo que van a ver a continuación es el acto más maravilloso. Es un acto que tiene la firma del Padre y que muchos pasamos desapercibidos porque simplemente es algo que solo la ciencia, con sus aparatos, con su tecnología, que Dios por cierto ha permitido, se puede ver. Entonces lo que van a ver a continuación es algo que en la ciencia lo llaman la chispa de vida. Quédense con esa palabra, la chispa de vida. Lo que están viendo a continuación es una imagen con un microscopio que se le hace a un óvulo. Y ese óvulo puede ser en los mamíferos, pero en particular este es en los humanos. Entonces vamos a empezar a detallar, pensando que es un óvulo que va a pasar en fracciones de segundo, en el momento de que un espermatozoide va a llegar a la puerta. Ahora sí, David. Lo que ocurre mientras el óvulo espera que entre el espermatozoide es algo que se le llama la chispa de vida. Como pudieron ver, dentro del útero se crea una luz brillante, una luz que da comienzo a la vida. Si lo podemos notar otra vez, miren, es el momento preciso cuando el espermatozoide toca y entra dentro del óvulo. Ponle pausa ahí un momento. Lo que quiero darle a entender, lo que quiero que vean, es que esto lleva la firma de nuestro Padre glorioso. Lo que están viendo ahora son diferentes óvulos que fueron en el momento exacto tocados por el espermatozoide. Y adivinen qué, sale una luz brillante. Esto no había sido percibido con anterioridad porque para lograr percibir esto se necesitan condiciones particulares, una iluminación particular. Sin embargo, una vez que los avances tecnológicos lo han podido lograr, se puede ver cómo en el momento exacto ese embrión con ese espermatozoide emite luz. Y es tanto así que la luz determina si el embrión puede llegar a término o no, dependiendo la intensidad de la luz. Entonces, como pueden ver, hay varios que algunos pueden iluminar y otros no. Y este es el momento exacto, por ahí van a ver como unos gusanitos que son los espermatozoides, que empiezan su labor de entrar dentro del óvulo. Y miren cuando entra, esto sigue en tiempo real. Miren cómo empieza a destellar, a hacer un destello de luz. Qué maravilloso es el Señor. Amén. Qué grande es el Señor. Amén. Esto nos da a entender entonces que cada uno de los que estamos aquí empezamos con un destello de luz. Amén. Gloria sea al Señor. Entonces lo que vengo a traerles en la mañana de hoy es como este evento tan particular, este fenómeno tan impresionante, está muy vinculado a nosotros, a nuestra vida y a nuestra vida espiritual. En la mañana de hoy quiero que entendamos un poco por qué cada vez que se intenta buscar explicaciones o descubrimientos científicos siempre tiene una justificación con anterioridades de la Biblia. Y es lo que muchas veces los ateos o la gente incrédula no entienden. En la mañana de hoy vamos a porque le puse como título, lo que vamos a ver se llama Nacidos para brillar. Somos nacidos para brillar, pero ya vamos a entender un poco cómo es esto. ¿Cómo es nacidos para brillar? ¿Por qué reflejamos la gloria de Dios y que se ve a través de la ciencia y la fe? Vamos al siguiente. Estoy diciendo siguiente y tú vas a pasar. Entonces vamos a empezar con la ciencia y la fe. ¿Qué es la ciencia y la fe? Y cómo esto impacta o cómo esto tiene un origen en lo que acabamos de ver. Entonces tenemos la chispa de luz al fertilizar. Le explico rápidamente lo que ocurre. Cuando el espermatozoide llega y entra en el óvulo, aparece una interacción química que lo que se llama es una reacción del zinc. La reacción del zinc hace que se genere una iluminación cuando estos dos componentes entran en contacto y en interacción.
Entonces, esta luz tiene un propósito y una función especial. ¿Cuál es la función que tiene esta interacción? Dos cosas. Primero, evita de que otros espermatozoides puedan entrar y puedan germinar o puedan estar dentro del óvulo. Y otro, que es el catalizador, es el que inicia el proceso de la creación y la formación del óvulo. Lo que vemos entonces es a través de esta reacción una interacción entre ambas cosas. Y esas ambas cosas generan un evento particular. Dos, aparte de la que ya les mencioné. Uno, que lo que estaba en tiniebla ahora está en luz. Pero esto se parece a algo que hemos visto en la Biblia. Entonces vamos a empezar a ver qué es la implicación que tiene este evento, o qué es la implicación que tiene este acontecimiento en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Vamos a ver. Entonces, la vida comienza desde la luz. A ver, ¿quién ha leído este pasaje varias veces? Génesis 1:3. Dice, y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Dios consideró que la luz era buena y la separó de las tinieblas. Entonces, empezamos a ver desde este acontecimiento cómo las pinceladas y la mano de Dios se empieza a ver manifestado a través de este acontecimiento. La ciencia y el comienzo de la vida. Da un poco de tristeza que hoy en día este evento tan glorioso y tan importante, que nos indica y nos hace ver la gloria de Dios, para muchos otros que no son creyentes, sea algo sin importancia, sea algo sin la más mínima denotación del inicio de la vida. ¿Qué les quiero decir con esto? Actualmente existen ciertos organismos, como es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Quién conoce esa organización? Me imagino que todos, porque durante la pandemia tuvo mucho protagonismo. Ellos dicen que una intervención del embarazo, para no mencionar la palabra que empieza por A, porque si se está transmitiendo, no saben cómo son las cosas de la internet. Entonces se puede hacer a partir de las 14 semanas como algo seguro. Pero lo que ellos no entienden es que la vida comienza desde el momento en que se genera esta luz, que es la interacción del óvulo con el espermatozoide, haciendo ver que este mundo ha pervertido esta acción al punto que le ha enseñado a la sociedad de que solamente después de cierto tiempo es que empieza la vida, y caemos en ese grave error. Entonces caemos en ese grave error que nos ha costado, le ha costado a la humanidad, y ha sido de mucha tristeza, miles de vidas que han podido llegar a su término. Sin embargo, aquí en España existe ese reglamento que dice que se puede interrumpir el embarazo sin necesidad de justificar, según la Ley Orgánica 2 de la Salud, de Sexualidad Reproductiva y la Interrupción del Embarazo Voluntario. Dice que se puede interrumpir sin necesidad de justificar hasta las 14 semanas de gestación, y más allá de las 14 con justificante, entendiendo entonces que para ellos no tiene importancia, que para ellos este ser que va creciendo, como no es parte de la mujer, es parte de su órgano, y ciertamente, pero es una vida que va naciendo, es algo que Dios ha dejado la huella para que cada uno de nosotros entendamos lo maravilloso que es Dios y lo grande y considerable que ha sido con nosotros, de darnos vida sin nosotros merecerla muchas veces, sino que Él ha sido maravilloso y grandioso con nosotros en darnos la vida. Ahora bien, entrando un poco de lo que dice, lo que podemos entender, lo que nos puede dejar este pasaje a nivel de la implicación de la vida humana de este acto, vamos a empezar por lo que dice el Salmo 139:16. Y este es un salmo que lo leyó un hermano en estos días, el hermano Jacob, y nos hace entender un poco la grandeza y el poder de Dios que se ve manifestado en este versículo.
Dice así, el Salmo 139, 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro están escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Alabado sea el Señor. El Señor, una vez más, a través de su palabra, nos dice que en el momento exacto, cuando se empieza esta luz o que comienza a gestarse, el Señor está ahí. El Señor ya tiene planeada la vida para ti. El Señor ya tiene escrita cada una de las cosas que tú vas a hacer, cada una de las cosas que están por suceder. Y desde ese punto se ve la gloria de Dios. Se ve como un reflejo del diseño divino del Señor. Es un momento único y visto y somos testigos tangibles de la gloria del Señor. Hermano, en la mañana de hoy no caigamos en lo que pasa en nuestra sociedad. En un momento, mientras yo trabajaba, una de mis compañeras se empezó a sentir mal. Se empezó a sentir mal porque X causa, no sé si era el azúcar, la tensión. El hecho es que ella se sintió tan mal que se tuvo que quedar en el suelo, en el piso, y luego acomodarla. Tuvimos ahí entre todos acomodarla. Bueno, ella estuvo pasando su situación, su momento, y se le ocurrió a otra de mis compañeras decir: ¿no será que estás embarazada? ¿Para qué fue eso, hermano? No, si yo estoy embarazada me muero. Si yo estoy embarazada, eso es terrible. Entonces es el momento donde yo como que trago recibido. Pero bueno, si para muchas generaciones, desde la antigüedad, esto ha sido una bendición. De hecho, el hecho que tú tengas hijos, para la sociedad antigua era un reflejo de prosperidad, de que estabas bien. Es un regalo del Señor. Y nuestra sociedad se ha corrompido, se ha llenado tanto con ideas como la que acabamos de ver, que ya entonces la importancia de la vida es como una carga. Es como algo que tenemos que lastrar, que tenemos que llevar sin darle importancia de lo maravilloso que es el Señor al permitirnos que una pareja pueda tener su hijo. De lo maravilloso que es un matrimonio, pensar que dentro de sí empieza ese rayito de luz. Es tan maravilloso pensar que hay una frase muy común en inglés que se llama Little Sunshine, que significa pequeño rayo de sol. Y se le llama así a los niños, y se le llama con esa ternura, con ese amor, para que la sociedad actual piense que esto no tiene importancia, que esto se puede deshacer con una operación y listo. Entonces, vamos a ver la luz como símbolo de su gloria. ¿Entramos? Vale, y este va a ser nuestro versículo principal, nuestra columna principal. Ese es el que quiero que marquen, que lo dejen ahí marcadito porque vamos a volver a él. Entonces, le invito a que me ayuden a leer. Vamos a leerlo todos juntos. Amén. A ver cómo hay tiempo, vamos bien. Mateo 5, del 14 al 16. Y a la cuenta de 3 lo leemos todo. Este creo que es la Reina Valera. No estoy... Miren lo que tiene la Reina Valera, aquí es la misma versión. ¿Sí? Entonces lo podemos leer todo a la vez. Vale, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todo lo que está en casa. Así alumbra vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amén. Denle un aplauso al Señor. Amén. Otro día, bueno, ya prediqué, me voy. Esto lo dice todo. Pero no, hermano, vamos a entrar un poquito a explicar qué es esto, que es tan explícito, que nos deja tanta sabiduría en él. Vale, entonces, podemos entender, entonces, como les venía diciendo, que la luz comienza en el Génesis, cuando Dios dice que se haga la luz. Pero tiene algo particular en ese mandato, que dice que la luz se hizo con un propósito, que fue separar la luz de las tinieblas.
Entonces, hacer esa separación. Y quiero que se centre o que vean un poco esa distinción y esa separación entre vean la distinción entre esa separación. ¿Por qué? Porque muchas veces creemos que eso no es un símbolo de nada, o que no significa nada en la Biblia y sí tiene una gran importancia. Entonces, lo que vimos es un reflejo de la gloria del Señor, es un reflejo que va desde el inicio, desde el Génesis, y que nos deja mucho entendimiento de los acontecimientos que pasan en nuestro entorno. Fíjense que este pasó desde el punto más pequeño de nuestro ser, de donde ocurre este acontecimiento. Entonces, antes de empezar a explicarle, quiero enseñarle una distinción importante. Porque si yo les dijese a ustedes, ¿a quién se refiere con la luz? Quizás usted va a decir a mí, o quizás usted va a decir a Jesús. Pero entonces quiero definirles bien quién es la luz y quién es el reflejo. Entonces vamos a empezar. ¿Quién es la fuente de luz? Vamos a ver qué dice Juan del 8 al 12. Dices: otra vez Jesús le habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Dios nos dice en este pasaje, el Señor Jesús, que eres la luz. Así que quiero hacer esta distinción y quiero remarcar esto con lo que dice Juan del 1 al 9, que es el otro versículo. Dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, haciendo referencia a Jesús. Entonces entendamos bien que a quien se quiere hacer mención como fuente de luz es el Señor Jesucristo. ¿Lo entendemos? Amén. Amén. Ahora bien, ¿qué papel jugamos nosotros? ¿O cómo es que nosotros también somos luz? Porque eso es lo que decía Mateo. Entonces, lo que quiere decir es que nosotros somos el reflejo de esa luz. Pero el reflejo de esa luz, cuando estamos en tiniebla, ese espejo está como opaco, está lleno de algo que nos deja reflejar la luz de Jesús. Vamos a ver qué nos dice 2 Corintios 4:6. Yo lo voy a leer en la NBI, que tiene un poquito más de esto, un poco más claro. Dice: porque Dios, que ordenó que la luz resplandeciera en las tinieblas, hizo brillar su luz en nuestros corazones, para que conociéramos la gloria de Dios que resplandece en el rostro de Cristo. En otras palabras, hermanos, nosotros somos el reflejo de Cristo. Y nosotros somos el reflejo de Cristo para su gloria, para que Él sea glorificado y exaltado. Entonces, ¿quién es la fuente de luz? Cristo. ¿Y quiénes somos nosotros? Su reflejo. Ok, pero pasa algo también. ¿Quién es entonces la iglesia como tal? La iglesia son los hijos de la luz. ¿Por qué? Porque Dios, Jesús, es nuestro Padre. ¿Qué dice Efesios 5:8? Vamos a leerlo. Efesios 5:8 dice: porque en otros tiempos erais tiniebla, mas ahora sois luz en el Señor, y andad como hijos de luz. Entonces, hermanos, si nosotros pudiéramos ver el plan espiritual, tendríamos que ponernos unas gafas, porque la luz que emana en este lugar sería el reflejo del mismo Señor. Amén. Entonces, si cada uno de los que estamos aquí somos luz, quiere decir que aquí hay varias antorchas encendidas. Ahora hay que hacer algo para que esa antorcha no se apague. Entonces, somos llamados a ser el reflejo de la luz en Cristo. Vamos a ver qué dice el versículo 15 y volvamos a Mateo del 5, 14 al 16, que le dije que marcara. Dice el 15: ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Alabado sea el Cristo. Lo que quiere decir, para entender un poco el versículo, cuando se refiere al almud, es como que si yo tengo acá una antorcha encendida y yo vengo a agarrar, el almud es como una caja, o hay otro que se traduce como vasija, pero imaginemos que es esto. Está la antorcha encendida y yo vengo y le hago así, y evito que la luz salga. Entonces lo que nos dice el Señor aquí es que ni se enciende una luz
y no se ponga debajo de un almud, porque está hecha para brillar, sino sobre un candelero. ¿Qué quiere decir eso? En lugares altos, o el candelero es esta forma, es donde está la vela, pero aquí se hace reflejo a lugares altos donde podamos alumbrar. Que alumbre a todos los que están en casa. Entonces fíjense por dónde comienza a brillar esta luz. ¿Dónde comienza a brillar? En casa. Pero antes de eso es necesario que tú seas el reflejo de Jesucristo. Y eso ocurre en el momento exacto en que tú aceptas al Señor como tu Salvador y tu único. Él empieza, ilustra ese espejo, lo pone muy brillante y hace que empieces a brillar con su luz. Y ahí luego empieza a brillar en casa. ¿Por qué? Porque esto va a reflejar las buenas obras. Pero vamos a hablar de eso más adelante. Entonces, Dios nos hizo con el propósito de llevar la luz de forma eficiente. Y ahora no les voy a hablar de los anuncios publicitarios, estos que tienen Naturgy, estos que tienen Tesa, de cómo hacer que nuestra luz sea más económica por ser eficiente. No. Quiero hablarle entonces de qué tenemos que hacer para que esa luz no se vea obstruida por algo, por el almud o por una caja. ¿Por qué? Porque cuando nosotros empezamos a entender, tiene que ponerme a predicar más para que se desarrolle mi voz. Ya me estoy quedando rojo. Entonces, cuando nosotros comenzamos a practicar esto, empezamos a entender la responsabilidad que nosotros tenemos para llevar la palabra a los creyentes. Para empezar desde la casa y terminar en la calle. Para empezar en la casa y terminar en nuestro trabajo llevándole la palabra a alguien. Para empezar en nuestra casa y ver a alguien por la calle, o quizás darle un tratado a alguien y decirle, mira, Cristo te ama. Y es el momento entonces en donde empieza a brillar la luz. Cada creyente es llamado a reflejar la luz en Cristo mediante sus acciones y decisiones diarias. Este reflejo ilumina nuestra vida, es guía para otros hacia la verdad y la esperanza en Él. Para que eso suceda, hermano, tenemos que empezar a decirle no. ¿A qué le vamos a decir el no? Aquello que contamina, aquello que mancha, aquellos que nos incitan a hacer lo malo, aquellos grupos que no te convienen, aquello que distrae tu atención, aquello que te inclina hacia las costumbres del mundo y, si lo llevamos al plano espiritual, hacia las tinieblas. Es momento entonces de hacer reflejar nuestra luz o esa antorcha lo más brillante que se pueda, a que nos empiecen a ver. ¿Por qué? Mira un testimonio, y aquí hay varios que estaban en esa oportunidad, hablando de Siete Robles. El año pasado, cuando estábamos, creo que era el año pasado, bueno, sí, el año pasado, cuando estábamos en Siete Robles, había un grupo de jóvenes que estábamos jugando al vóley. Estábamos ahí y de repente llega un chico que no era de nuestro grupo, sino que era un chico que estaba también allí. Él empieza a jugar con nosotros, mira, puedo jugar y tal. Empieza a jugar al vóley y todo esto, y vamos ganando nosotros, ¿verdad? Bueno, entonces empieza a jugar y todo. En eso llega su madre, y su madre empieza a hacerle porra a su hijo, mira, tal. Y fue tan bonita la comunión y la interacción entre su hijo, que la madre empezó también a jugar con nosotros. Venga, que aquí aceptamos todos los abuelitos, echándole broma a la señora, tal. Y se vivió un ambiente tan agradable y tan bonito, que justo después la señora, cuando terminamos de jugar, empezó a decir, ¿y ustedes de qué iglesia son? ¿De dónde son ustedes? ¿Cómo hago para venir más seguido? ¿Cómo hago para unirme al grupo? Viendo entonces, hermano, que la luz que brilla en cada uno de nosotros es atractivo para otros. No es solamente llevar, sino que es atractivo para otros. Hace entender quién es Él, y de dónde viene, y por qué brilla. Entonces, tenemos que empezar a hacer buenas obras, y no porque nosotros las queramos hacer, sino porque Dios empieza a tratar en nosotros. Dios empieza a decir, mira, para que pulas más ese espejo, necesitas dedicarme más tiempo, estar ahí más conectado contigo. Las buenas obras son un testimonio visible de nuestra fe. Convierten nuestras creencias en acciones tangibles.
a través de ellas otros pueden conocer el amor de Dios y la luz de Cristo en nuestra vida. Entonces, cuando empezamos a entender esto, nos damos cuenta de esa tarea importante que Dios nos ha dejado en nosotros. Fíjense lo que dice Proverbios 4:18. Mas la senda de lo justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Hermanos, nosotros tenemos esa responsabilidad que no la tienen muchos otros, porque no todos fueron llamados. Como dice la palabra, muchos fueron llamados, pero pocos los escogidos. Entonces, es eso, hermano, empezar a actuar con responsabilidad y compromiso. Empezar a decir, no basta con nada más en una iglesia, o no basta con quizás ayudar a otros, hermano. Hay que empezar a tener amor por el prójimo. Y ese amor es lo que va a incentivar a que la luz pueda irradiar, a que salga de esa caja y que pueda ir a otros sitios a llevar la palabra del Señor. Hay que sentirse comprometidos con la iglesia. ¿En qué sentido? Si nosotros o cada uno, el Señor permite que participemos en diferentes actos, vamos entonces a dar todo con ese compromiso. Si te están dando la oportunidad de que van a llegar otros más, pues asúmelo con ese compromiso. Haz que esa tarea sea la labor que Dios te ha mandado a hacer con compromiso, con responsabilidad. Hagámosla más que así nos pagaran un sueldo. ¿Por qué? Porque es para reflejar la gloria del Señor. Amén. Veamos qué nos dice Juan 5:35. Él era la antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijarse por un tiempo en su luz. Eso es lo que les hablaba al principio. Eso es un pasaje bíblico que el Señor le habla a las personas haciendo mención a Juan el Bautista. Y fíjense cómo es lo que les digo que nuestra luz atrae. Cuando Juan el Bautista estaba en su peregrinación bautizando, hubo mucha gente que se sentía atraído por su palabra. Hubo mucha gente que se acercaba por su resplandor. Y fíjense que a través de esta palabra podemos entender entonces que sí es un atractivo. Porque Jesús dice, Él era una antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros un tiempo en su luz. Entonces, imagínense, ustedes saben estas maquinitas que se compran para que atraiga la luz, para que atraiga las moscas. Bueno, así más o menos. Esta luz atrae para que otros, pero no es solamente que atrae, sino que intentan hacer lo que tú haces porque en ti encuentran que hay transformación, que no eres igual a los demás, que ya no estás en tiniebla. Juan 12:35 dice, Jesús entonces les dijo, todavía por un poco tiempo la luz estará entre vosotros. Caminad mientras tenéis la luz para que no os sorprenda las tinieblas. El que anda en la oscuridad no sabe a dónde va. Mientras que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Entonces, si nosotros en algún momento ese espejo se empieza a opacar o esa antorcha se empieza a ver, hermano, podemos perder nuestra guía, podemos perder nuestro camino. Entonces Dios nos dice a través de este pasaje que tenemos que creer en la luz, tenemos que asumir el compromiso de ser hijos de luz y no perder nuestro enfoque. No hagamos que nuestra luz se apague. Pero ¿a qué se refiere perder el camino? Me refiero a perder eso que Dios quiere que hagamos nosotros, a esas obras que hagamos en nosotros, a esas acciones. No hagamos entonces que esas acciones se olviden y que empecemos a hacer obras que ayuden a fomentar lo que está en el mundo, a ideas como esas que les acabo de comentar, en quizás pensar que aquellos que son maltratados, aquellos que son vituperados, aquellas mujeres que son violentadas en sus hogares, y simplemente nosotros, denúncialo y ya. No, hermanos, hay que buscar la manera de denunciar este tipo de cosas y de ser luz, de llevar luz a aquellos que están deprimidos, a aquellos que empiezan o que piensan que muchas veces la luz se ha apagado tanto,
que a la menor brisa que pase, apaga esa antorcha. Entonces es momento de ayudar a otros a que esa antorcha se mantenga encendida. Mira, hermano, muchas veces pasamos por diferentes procesos que hace que nuestra luz empiece a mermar o empiece a disminuir. Pero Dios tiene un propósito. Y te digo que ese propósito muchas veces no lo conocemos. Muchas veces no lo creemos. Señor, ¿por qué me está pasando eso? Pero uno de los tantos propósitos que puede tener el Señor es que a veces tú tienes que pasar por eso para que tú salgas de ese proceso y ayudes a otros que están pasando por lo mismo. He escuchado testimonios hace poco de alguien que quería ayudar a otro, que estaba pasando por situaciones difíciles. Y luego de un tiempo de saber que esa otra persona estaba pasando por un proceso difícil y que ella jamás, bueno, ya estoy delatando quién era, que iba a pasar por eso, resulta que Dios le puso una prueba muy similar para que ella entendiera el sufrimiento que estaba pasando la otra persona, para que ella entendiera, y Dios le dio las herramientas para seguir adelante. Y esas mismas herramientas Dios te las pone a ti en tus manos para que tú las uses en aquellos que tú sabes que pasan por necesidades o aquellos que tú sabes que están pasando por problemas, por depresión, por tantas cosas que vemos hoy en el mundo. Entonces, hermanos, vamos a empezar, hermanos. Le voy a pedir a un grupo de alabanza que se vaya acercando. Vamos entonces a hacer luz en el mundo. Vamos a empezar a hacer luz que no se opaque, que empiece a brillar. Pero para eso vamos a ver una reflexión que nos dice Efesios 5 al 8. Vamos a prestar atención a lo que dice Efesios 5 al 8. Dice: porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son la luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz conviene a todos, que es bondad, justicia y verdad. Y comprueben de lo que le agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denunciarlas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Pero todo lo que la luz pone al descubierto se hace visible. Porque la luz es lo que hace que todo sea visible. Por eso se dice: despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y tú alumbrarás, y en ti alumbrará Cristo. Entonces Dios nos dice, Efesios 5:8, apúntalo porque es un versículo muy grande, muy poderoso, que nos deja mucha enseñanza, que empecemos a hacer luz. Y cuando vemos aquello que no le agrada al Padre, aquello que de alguna manera podemos aportar que está haciendo mal, denunciémoslo. Si alguno está pasando por situaciones en su casa de violencia doméstica, denúncielo. Si la persona no es capaz, ayúdela a denunciarlo. Si aquellos que están pasando por problemas en el trabajo, que lo están maltratando, que lo explotan, ayúdenlo o denúncielo. Dios nos dice en esta mañana que las obras infructuosas que están en secreto dan vergüenza. Que aquello que usted hace, que lo hace en secreto para que alguien no se entere, ahí va a llegar la luz. Ahí va a resplandecer Jesús. ¿Y sabe qué? Eso será visible. Dios nos dice en esta mañana que empecemos a asumir ese compromiso desde nuestro corazón, de donde la luz empieza a nacer. De donde la luz, como nos dice en el versículo, empieza a reflejarse. Es allí en nuestro corazón, ese órgano que es de donde salen los sentimientos. Empecemos entonces a mostrar la obra que el Señor quiere en nuestras vidas. Empecemos entonces a llevar luz. Fíjense en la primera imagen que se ve como que ellos están contentos, pero rodeados de ellos, ahí están las tinieblas, ahí está el enemigo azotando. Fíjense que donde nace la luz es en nuestro hogar, en la casa, nace en nuestros corazones. Nace entonces para llevar a diferentes generaciones en diferentes épocas. En diferentes épocas la palabra del Señor. Y no es nada más ahí, hermano, llévala a tu trabajo,
llévala en ese hogar, llévala en esa familia, en esa célula que se crea, en esa familia que quiere estar ahí. Amén. Lo dejo entonces volvemos al versículo que habían marcado. Dice el 16: haga brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. Amén. Amén, hermanos, seamos el reflejo de las buenas obras del Señor, seamos testigos de las buenas obras del Señor. Hagamos la guerra al enemigo, hagamos la guerra a las tinieblas para que resplandezca la luz. Alabemos al Padre con todo nuestro corazón, con toda nuestra fe, con toda nuestra alma. Iniciemos a donde estaba antes. Recuerden, nunca dejen de brillar.